Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te quiero hablar de un tema súper importante que muchas veces se pasa por alto, la depresión en padres de niños neurodivergentes. Y te digo niños neurodivergentes porque quiero abarcar a todos aquellos niños que tienen alguna condición específica, un trastorno del neurodesarrollo o inclusive alguna otra patología más severa como lo es la parálisis cerebral. Sé que el panorama puede llegar a ser muy abrumador cuando te dan el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, porque se empiezan a generar muchas dudas, se empieza a generar un sentimiento de culpa. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Y entonces esto hace que hasta la mitad de los padres que tienen un niño con una condición específica del neurodesarrollo puedan llegar a presentar síntomas de ansiedad y depresión. Te quiero platicar que yo padecí de depresión cuando me hicieron el diagnóstico de mi hijo de autismo. Tenía una depresión tan profunda que me duró 3 años el poder salir y el poder contarte el día de hoy mi experiencia. Sé lo que es que te digan que tu hijo es diferente a los demás, que tu hijo no va a hablar, que tu hijo no va a hacer ciertas cosas, que tu hijo no es normal, porque esa es la palabra que les gusta mucho utilizar. Y entonces empiezan a generarse muchos sentimientos: culpa, remordimiento, miedo, frustración, ansiedad y un estrés constante en el que vivimos las madres y los padres que tenemos hijos neurodivergentes. El primer pensamiento que se me generó fue: ¿por qué a mí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a seguir continuando una vida regular? Ni siquiera sé cómo voy a tratar ahora a mi hijo. Y empieza a generarse mucha culpa y mucho estrés en el que tú vives. Se te nubla el juicio, sientes que no hay nadie que va a poder apoyarte o resolver tu circunstancia. Tu mundo se viene abajo tal y como lo conocías y empiezas a sentir mucho miedo, miedo a lo desconocido, miedo a lo que va a pasar allá, con tu hijo, con su vida y con la tuya propia. Te quiero platicar cuáles son los síntomas característicos de la depresión para que puedas empezar a identificar si estás teniendo alguna de estas circunstancias y por favor acudas con un profesional de la salud para que puedan apoyarte. Para poder hablar de lo que es la depresión, primero te tengo que explicar qué es un duelo. Un duelo es toda aquella pérdida significativa que nosotros tenemos. En este caso, te vas a enfrentar al duelo de la pérdida de la salud o de la neurotipicidad de tu hijo, porque se ha convertido ahora en un niño neurodivergente. Y entonces, todas aquellas expectativas que tú tenías sobre tu hijo van a desaparecer. Y esto condiciona a que pueda empezar a haber un estrés sostenido que posteriormente se pueda convertir en un proceso depresivo. Te digo cuáles son las etapas del duelo y cómo se asocian a los cuadros de depresión. La primera etapa del duelo es la negación. Es cuando a ti sientes que tu realidad no es tu realidad. Te dan el diagnóstico de la neurodivergencia de tu hijo, pero no te cae el 20. La segunda etapa es la de ira. Te da mucho coraje, te da coraje contigo misma. Crees que hiciste algo mal. Se puede llegar a generar incluso culpa y sentir que es tu responsabilidad, es tu culpa el que tu hijo tenga un trastorno del neurodesarrollo. Es como si trajeras un carbón hirviendo en tu mano todo el tiempo, esperando aventárselo a alguien más. Así se siente la ira. Empiezas a disfuncionar allá afuera, e inclusive en tu misma casa, e inclusive en tu propia mente. Todo el tiempo estás enojada, estás a la defensiva, todo el tiempo crees que las personas te quieren atacar, crees que las personas no te entienden porque no están en tu situación, y todo el tiempo quieres estar debatiendo y debatiendo lo que está sucediendo contigo. ¿Y qué crees? Aquí también se empieza a mantener un estrés constante. La tercera etapa es la etapa de negociación. En esta etapa vas a encontrarte con muchos charlatanes que van a querer lucrar con el dolor que tú estás sintiendo. Y esto genera también un estrés sostenido, porque tú estás en la búsqueda, aunque ya aceptas el diagnóstico de tu hijo, empiezas a aceptar el diagnóstico de tu hijo, entonces ahora vas a empezar a buscar las opciones que hay para mejorar su calidad de vida. Pero entre todo esto vas a estar generando un estrés constante debido a que hay mucha literatura y mucha información, tanto en redes sociales como los propios terapeutas que te los van a ir dando. Es decir, vas a intentar revertir la pérdida que tuviste. Pero ¿qué crees? El diagnóstico de tu hijo es irreversible.
ya no hay vuelta atrás. Si ya lograste llegar a la cuarta etapa, entonces déjame decirte que estás en la etapa de tristeza. En esta etapa es cuando por fin te cae el 20 de que tienes un hijo neurodivergente. Tu hijo necesita otras cosas para sobrevivir, para ser lo más independiente posible, en la medida en la que se pueda. Y entonces esto genera también mucho estrés. ¿Por qué? Porque te das cuenta que allá afuera la sociedad no está todavía preparada para ser incluyente. Estamos empezando a generarlo, pero aún estamos en pañales en ese tema. Te da tristeza saber que tu hijo no va a lograr tal o cual cosa, como los niños neurotípicos. Y entonces todo el tiempo tienes una cara de melancolía y estás triste y te dan muchas ganas de llorar. ¿Y qué crees? Es válido que quieras llorar. En esta etapa te vas a dar cuenta que tu hijo tiene necesidades diferentes, que tu hijo no va a lograr ciertas cosas que hacen los niños neurotípicos y empieza a generarse el famoso hubiera. Y esto hace que te mantengas en un estrés constante. Aquí es donde eres más vulnerable a padecer un cuadro depresivo mayor. Si logras pasar a la siguiente etapa, entonces has llegado a la etapa de aceptación. Vas a empezar a buscar las herramientas que realmente le sirvan a él y a ti para que ambos tengan la mejor calidad de vida posible. Mas, sin embargo, durante todas estas etapas se genera estrés por todos lados. Estrés por parte de tu familia, estrés por ti misma, por las expectativas que tienes sobre tu hijo, estrés por brindarle lo mejor que tienes a tu hijo. Y entonces, aquí es donde viene ahora sí la depresión, porque liberamos una hormona de manera sostenida que se conoce como cortisol, o mejor conocida como la hormona del estrés. Esta hormona es buena, la necesitamos en nuestro cuerpo para el buen funcionamiento físico y mental, mas sin embargo, cuando está en niveles sostenidos, esto va a hacer que tu cerebro y tu sistema cardiovascular empiecen a tener cierta toxicidad a la hormona del estrés. Y es aquí cuando empiezan a generarse los primeros síntomas depresivos. Te platico cuáles son. La depresión es una de las principales enfermedades mentales que existen hoy en día. Se dice que para el año 2050 va a ser la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud. Si tú a esto le agregas que el 50% de los padres que tienen niños autistas tienen el doble de riesgo de padecer depresión, entonces estamos hablando de unas cifras impresionantes, ya que 1 de cada 160 niños, según la OMS, padecen autismo. Y más aparte estamos hablando de otras neurodivergencias, estamos enfrentándonos a un problema de salud pública muy importante. No necesariamente tienes que estar triste o tú sentirte triste para decir que estás deprimido. De hecho, muchas veces lo primero que se empieza a generar es un malestar físico diferente. Empiezas a sentir mucho cansancio, empiezas a sentir mucho sueño durante todo el día, durante toda la noche, y sin embargo sientes que no descansas. Y entonces empiezas a pensar que muy probablemente requieras algún tipo de vitamina en tu cuerpo para el buen funcionamiento del mismo, sin siquiera pensar que este estrés al que te estás sometiendo muy probablemente esté generando una depresión en ti. Después vas a empezar a sentir durante al menos un periodo de 2 semanas tristeza. La tristeza puede ser percibida por ti, pero también puede ser percibida por las personas de tu vida. Las personas te notan apagado, te notan serio, te notan pensativo, empiezan a notar que te retraes, que ya no participas en actividades como antes. Cambia tu forma de ser. Otro de los síntomas que se generan se llama anedonia o apatía, es decir, cosas que anteriormente te gustaba hacer, ahora ya no tienen sentido, ahora ya no te gustan. Ya no te generan placer. Esa ida al cine, esa canción que tanto te gustaba, ahora perdió su sentido, perdió su significado. Al menos tiene que estar alguno de estos 2 síntomas, la tristeza que puede ser percibida por ti o por alguna de las personas de tu vida y la apatía de la que te estoy comentando. Y también existen otros síntomas importantes que se pueden empezar a generar. Debe haber al menos 4 de estos síntomas para poder hablar de un proceso depresivo. El primero de ellos es la falta de energía. Sientes que tu cuerpo no te responde. Por más que tu mente quiere, tu cuerpo no responde a los comandos.
de bañarte, de hacer de comer, de hacer tu trabajo, de hacer tus actividades cotidianas. Sientes un cansancio extremo todo el tiempo. Esto genera que tengas sueño durante todo el día y llega la noche y estás durmiendo durante toda la noche, mas sin embargo sientes que no descansas, amaneces más cansado de lo que te acostaste y entras como en un círculo vicioso donde todo el tiempo quieres estar dormido. Por lo tanto, si estás triste, si estás cansado, si nada te interesa y tienes sueño todo el tiempo, tampoco vas a tener apetito. Tu apetito se va a ir, la comida deja de saber igual, los colores dejan de verse vivos, la música deja de tener sentido. Esto es la depresión. Se pueden generar otros síntomas que le llaman síntomas cognitivos, es decir, empiezas a sentir que las cosas se te olvidan. Cosas que antes no se te olvidaban, como tus llaves, tu cartera, tu celular, empiezan a desaparecer sin razón alguna. Empiezas a sentirte más distraído o más abrumado. Empiezas a sentir que las cosas se te están olvidando fácilmente. No recuerdas si ya le pusiste sal a la comida, si ya le pusiste azúcar a tu café. Por último, y uno de los síntomas que es el foco rojo más importante, es cuando pierdes tu deseo de seguir vivo. Es muy importante que si tú tienes alguna de estas molestias, por favor acude con un especialista. Si tú no estás bien, tu hijo neurodivergente tampoco lo va a estar. Necesitas cuidar tu mente y tu cuerpo físico para que le puedas ofrecer lo mejor a tu hijo. Recuerda, no estás solo, papá, mamá, siempre hay alguien que va a poder apoyarte. Deseo que este video llegue a las personas adecuadas. Tu vida puede estar en riesgo y por lo tanto la vida de tu hijo también. Es importante que te atiendas para que puedas atender las necesidades de tu hijo. Y déjame decirte que no es ningún castigo, no es ninguna maldición. Al contrario, has sido bendecido con un hijo especial, con un hijo que vino a darte una de las lecciones más grandes de esta vida. Te lo digo como mamá de un niño autista, como una mujer que estuvo deprimida durante mucho tiempo, como una mujer que tuvo varios tratamientos farmacológicos, que sigue en tratamiento terapéutico. Te lo digo porque sé que hay algo allá afuera para ti. Sé que hay alguien que puede apoyarte. Sé que hay alguien que puede ayudarte. Sé que vas a llegar al lugar correcto. Ten fe, ten confianza, pero por favor, atiéndete. Gracias.